Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la quinta sesión del seminario de Antropología Biológica, Panoramas Interdisciplinarios desde América Latina hacia el Coloquio Internacional Juan Comas, que organiza el Observatorio Coyuntural Antropológico en colaboración con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en sus laboratorios de genética y bioarqueología, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los laboratorios de osteología de la Escuela de Antropología y Historia del Norte de México y la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. El día de hoy tenemos en nuestra quinta sesión, tenemos una extraordinaria charla que va a ser presentada por dos arqueólogas de la Universidad Pontificia Católica del Perú, la doctora María del Carmen Vega y la doctora Elsa Lucila Tomasto, quienes nos presentarán a continuación en un momento su trabajo que trata sobre el desarrollo de nuestra disciplina por las latitudes del Perú. Antes de darles la palabra a ellas, quiero que me permitan leerles brevemente las semblanzas de nuestras dos colegas. La doctora María del Carmen Vega Dulanto es doctora en bioarqueología y magíster en bioarqueología y antropología biológica. Este último grado obtenido en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Humanidades en la especialidad de arqueología de esta universidad que he mencionado. Ella forma parte del comité científico directivo de la maestría en antropología forense y bioarqueología y del grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense de dicha casa de estudios. Sus investigaciones bioarqueológicas más recientes se enfocan en la violencia en los Andes prehispánicos y en el impacto del fenómeno de El Niño en la salud de las poblaciones andinas precontacto europeo. Ella fue encargada de la colección de antropología física del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y ha sido consultora forense para el equipo peruano de antropología forense, el Comité Internacional de la Cruz Roja y para la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con los cuales participó en la investigación de distintos casos de violaciones a los derechos humanos y en el diseño e implementación de talleres de antropología forense para diferentes países del mundo. A continuación, le daré también una breve reseña del trabajo de la doctora Elsa Tomasto Cagiago. Ella es doctora en arqueología con mención en estudios andinos y magíster en bioarqueología y antropología forense, ambos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido cursos de especialización en osteología y paleopatología en Estados Unidos, en Norteamérica e Inglaterra, y ha sido jefa del Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y ha dirigido la Escuela de Campo de Bioarqueología del Programa Arqueológico San José de Moro. Ha sido también miembro del equipo forense de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y consultora en temas forenses para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Participó en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y sus investigaciones en bioarqueología abarcan desde las etapas tempranas del poblamiento de los Andes hasta el periodo virreinal. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades, directora del Grupo de Investigación en Bioarqueología y Antropología Forense, así como de la maestría en Antropología Forense y Bioarqueología de esta universidad. Bueno, pues les agradecemos mucho a Mari Carmen y a Elsa su participación el día de hoy y sin más les dejo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación a nombre mío y a nombre de Mari Carmen. Muchas gracias a todas las personas presentes. En esta presentación vamos a hablar un poco de cómo es la historia de la bioarqueología en el Perú y cómo vamos en este campo hasta la actualidad.
Vamos a dividir la presentación. Yo voy a hacer la parte introductoria, una primera parte, y luego va a continuar Mari Carmen. Voy a cerrar la cámara para evitar problemas con el internet. Y bueno, entro en el tema. Bueno, el Perú es un lugar privilegiado para los estudios bioantropológicos, y en este sentido creo yo muy parecido en varios aspectos a México. Por una parte, tenemos una profunda y rica historia que viene desde los inicios del poblamiento americano, pasa por la creación de civilizaciones prístinas, una de las 6 civilizaciones prístinas creadas en el mundo, y luego en los siglos XVI, XVII, XVIII pasa a ser parte de, digamos, un lugar muy importante de uno de los imperios más grandes de esa época. Entonces la riqueza histórica es muy, muy rica. Por otro lado, tenemos espacios desérticos que son excelentes para la conservación de restos orgánicos. Entonces, a nivel de material bioarqueológico para ser estudiado, tenemos mucho, mucho para poder investigar. Por otro lado, al igual que México, tenemos una cultura ancestral que sigue viva. Entonces, todo esto nos hace como decía anteriormente, un lugar privilegiado para poder desarrollar los estudios bioarqueológicos. Y bueno, en ese sentido, la historia de este tipo de estudios en nuestro país es relativamente larga, aunque, digamos, la participación de peruanos en esta historia es más o menos reciente. Las colecciones bioarqueológicas en nuestro país empezaron a realizarse, a coleccionarse, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, los finales del siglo XIX, con personas como Maxule, que realizó excavaciones arqueológicas en diversos lugares de Perú, particularmente en zonas costeñas, y formó colecciones de restos bioarqueológicos que actualmente se encuentran en Estados Unidos y en Alemania. Otra persona que realizó, otro investigador, antropólogo que realizó colecciones en nuestro país en estos años fue Alex Sirlicka, y otro que es tal vez un poco menos conocido, pero no por ello menos importante, George Eaton, que fue el antropólogo físico a cargo del estudio de las colecciones que fueron estudiadas por Hiram Bingham en Machu Picchu. Estas colecciones estuvieron durante mucho tiempo en la Universidad de Yale y han sido repatriadas recientemente a nuestro país. Eh, ya un poquito más adelante, a inicios del siglo XX, tenemos al primer peruano realizando este tipo de investigaciones, el doctor Julio César Tello, que realizó excavaciones por todo nuestro país y que formó colecciones que se encuentran en la actualidad en la Universidad de San Marcos, y la colección más grande, de la cual hablaremos un poquito más adelante, que es la colección de restos humanos que se encuentra en el Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Tenemos a Rafael Arco, que realizó excavaciones en la costa norte de nuestro país, que, digamos, no tenemos colecciones bioarqueológicas de parte de él. Y esto tiene que ver básicamente con la mala preservación de los restos óseos en esta zona de nuestro país. Sin embargo, tomó notas bastante importantes de lo que iba encontrando, a pesar de que no tuvo la capacidad de recolectar eh, los restos óseos, sino solamente la información. Y bueno, finalmente también la presencia femenina, la doctora Josefina Ramos de Cox, quien fundó el Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero de nuestra universidad, de la Universidad Católica del Perú. Y bueno, en este seminario eh, realizó, digamos, como parte de sus trabajos también eh, coleccionó muchos restos arqueológicos, bioarqueológicos que son ahora disponibles para investigación. Y bueno, durante estos años el estudio de estos restos fue bastante descriptivo. Básicamente se trataba de presentar casos llamativos, es un poco, digamos, la historia de la
antropología física de esos años, y Humamanta, lo pongo en quechua, básicamente una investigación basada en el estudio de los cráneos, de las cabezas, una investigación acerca de las cabezas, digamos, porque los cráneos eran la parte del cuerpo humano a la que más atención se prestaba en esos años. Entonces, lo que ocurrió en el Perú no es muy diferente de lo que ocurrió en otros lugares del mundo. Y bueno, en estos años, aparte del trabajo de Tello, ya a nivel de investigación, bueno, digamos, la mayor parte de investigación, no sé si la mayor parte, pero digamos, una gran parte de las investigaciones sobre colecciones de restos humanos peruanos se hicieron por académicos extranjeros. Podemos mencionar, por ejemplo, a Macurdi, que estudió restos de Machu Picchu, o a Marcelo Bórmida, un argentino que estudió los restos de uno de los sitios más antiguos de nuestro país, que son las cuevas de la Uricocha, y en fin, todos estos que vemos aquí. Em, Regresando a nuestro padre de la arqueología, Julio César Tello, él era médico de formación y entonces, aparte de esto, digamos, tenía un gran interés en la arqueología, en la historia arqueológica de nuestro país, y precisamente su tesis la realizó sobre el estudio de materiales prehispánicos. Estudió 9 cráneos prehispánicos con un enfoque multidisciplinario que combina medicina, etnohistoria y lingüística, para entender o plantear cuál fue la antigüedad de la sífilis en el Perú. Otro hito peruano en esa época fue el doctor Pedro Valls, que trabajó junto con Tello digamos, en la primera mitad del siglo XX, y publicó libros bastante pioneros para su época respecto a lo que debería de ser el estudio de restos humanos en el mundo. Planteó la epidemiología prehistórica y su planteamiento de la osteología cultural, que básicamente lo que dice es que es necesario estudiar los restos humanos no aislados, sino en relación con su época, su región geográfica, las características culturales que rodeaban a esos restos humanos, planteando básicamente lo que después ha sido el planteamiento de la bioarqueología. Weiss lo dijo en el año 61, era una idea que seguramente ya estaba en las cabezas de muchos científicos de ese tiempo, y finalmente esta misma idea, por supuesto con otros aspectos más, fue planteada en el año 76 por Jane Dijkstra para abrir esta nueva disciplina que es la bioarqueología. Bueno, son algunos de los temas que tocó Weiss en sus estudios de los materiales arqueológicos excavados por Tello. Y básicamente otra cosa también muy importante que él dijo fue resaltar la importancia de tener un acercamiento interdisciplinario para ese tipo de estudios, que, como él dice, estaba en ese momento perdido en el campo de nadie por el rigor de las divisiones en especialidades que existían en ese tiempo. Entonces, Weiss es un pionero en su planteamiento de cómo es que deberían de ser estudiados los restos humanos arqueológicos. Posteriormente, ya a partir del año 70 hasta los 90, va aumentando la cantidad de científicos interesados en el estudio de este tipo de materiales. Una cierta cantidad de antropólogos físicos, también médicos y dentistas. Por ejemplo, tenemos a las doctoras Judith Vivar e Hilda Vidal, que fueron las primeras antropólogas físicas que, digamos, con esta formación y este título en nuestro país. Bueno, tenemos también a Jean Dricot, él no era peruano, él era francés. Los tres son más o menos de la misma época, y se concentraron básicamente en temas de craniometría, distancia biológica, conservación, y bueno, lo triste en este caso es que no llegaron a generar escuela, y, digamos, su trabajo quedó subsumido a lo que simplemente habían hecho ellos tres, no dejaron discípulos.
Sin embargo, la doctora Vidal fue la fundadora del Departamento de Antropología Física de nuestro museo, de nuestro principal museo. Como mencioné anteriormente, esta es una colección enorme que debe tener, no sé, de repente Mari Carmen después me ayuda a recordar. Hay más de 100.000 entradas, digamos, a nivel de códigos. Eh, y bueno, como les decía, enorme. Este departamento, como les dije, fue fundado por la doctora Ida Vidal y posteriormente Mari Carmen y yo hemos tenido el privilegio de poder trabajar y ayudar a la conservación y a la puesta a disposición de los investigadores de esta enorme colección. Otro hito en esta época viene de parte de la odontología, el doctor Luis Valdivia Vera. Acá tenemos un artículo que fue recientemente publicado y que habla de la importancia de las investigaciones de este dentista que sin formación en arqueología, su formación era básicamente en odontología, planteó cosas muy interesantes. Bueno, él es una persona que nació en Sicuani, que es un lugar bastante alejado, bueno, en esos años era bastante alejado de el centro, digamos, de la capital, ¿no es cierto? Ahora, bueno, con las comunicaciones, con la facilidad de las comunicaciones es relativamente cerca, pero, digamos, él estuvo, digamos, no estuvo en el centro, no nació en el centro de lo que era el espacio de creación del conocimiento en esos años. Pero, sin embargo, fue capaz de formarse en lugares fuera del Perú, tuvo una muy buena formación y luego dedicó 40 años de su vida al estudio de cráneos arqueológicos, estudiando no solamente temas de, digamos, de su especialidad, ¿no es cierto?, de patologías, sino tratando de englobar eso dentro de temas más sociales, más de organización, más de costumbres, de adaptación. Entonces, planteó en esta publicación realizada en 1988, planteó una serie de cosas que resultan bastante novedosas para ese tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entender que las anomalías de posición de los dientes estaban relacionadas con la transición hacia una dieta más blanda y la reducción de los maxilares, correlacionar una buena salud dental con la dieta y con la exposición a la radiación solar, correlacionar manchas en los dientes con situaciones de presencia de exceso de flúor en el agua. Y bueno, poner todos estos estudios desde una perspectiva cronológica, tratando de entender cómo había cambiado la enfermedad a lo largo del tiempo, evidenciada en los dientes en este caso. Y bueno, en este artículo que les mencioné anteriormente, que pone al doctor Vera en un espacio que no se le había reconocido anteriormente, este otro odontólogo, Gustavo Aliaga, lo equipara con Albert Dalbert, que fue un profesor emérito de la Universidad de Chicago y que tuvo una influencia muy grande en la formación de la disciplina bioarqueológica o bioantropológica, digamos, contemporáneo con Weiss, pero, perdón, con Vera, pero con un alcance mundial mucho mayor, ¿no? Luego tenemos más adelante otros médicos dedicados al estudio de restos humanos arqueológicos, el doctor Fernando Cabieses, que nació en México de formación médico y bueno, realizó una serie de estudios basándose en restos arqueológicos y también en el estudio de personas vivas. Hizo publicaciones sobre trepanaciones y sobre enfermedades en el antiguo Perú y fue director y fundador de instituciones importantes para la realización de estudios bioarqueológicos y paleopatológicos. Fue también impulsor y director del Museo de la Nación. Más adelante, o más o menos en esta misma época, tenemos a dos doctores norteamericanos, Allison y Gersen,
que trabajaron en el Perú y en Chile. En el caso peruano estuvieron acompañados de Alejandro Pesía, que publicó varias cosas junto con ellos. Básicamente lo que se dedicaron a hacer fue la disección de momias. En ese tiempo no había la idea de preservación que existe en la actualidad, tampoco existían las técnicas no invasivas que tenemos en la actualidad, y su manera de acercarse y crear conocimiento a partir del estudio de cuerpos del pasado fue realizar disecciones. En este proceso, digamos, ahora puede ser muy discutido porque fue un tipo de análisis bastante destructivo. Sin embargo, realizaron estudios muy minuciosos, realizaron análisis físicos y químicos que eran bastante innovadores en esa época, llegaron a conclusiones generales respecto a la salud en diferentes regiones de nuestro país y bueno, también de Chile, porque trabajaron en el Museo de Ica y en Hilo en nuestro país y también trabajaron en la Universidad de Tarapacá en Chile. Fundaron también el Club de Paleopatología, que era en esos tiempos una asociación de paleopatólogos que eran muy poquitos en el mundo en ese tiempo. Y básicamente lo que se hacía, una de las cosas que se hacía, que yo llegué a verla todavía, era enviar por correo diapositivas de digamos, de imágenes de casos de paleopatología que los diversos miembros del club encontraban en su ejercicio y lo compartían con los demás para tratar de, digamos, de llegar a a un consenso respecto a cuál podría ser la etiología de lo que se estaba observando. Publicaron este libro que habla de el efecto grande que hubo en la salud y en la mortalidad de las personas que vivían en América en el siglo XVI cuando llegó la invasión europea. Y bueno, publicaron también sus hallazgos en esta otra forma que también era novedosa en ese tiempo, que eran CDs que mostraban sus hallazgos, sus cortes histológicos, los resultados de sus análisis físicos y químicos, etcétera, de estas momias que fueron diseccionadas en Perú y en Chile. Tenemos también al doctor Uriel García, médico de profesión también, que creó lo que es la Cátedra Pedro Valls. Uriel García era discípulo de Pedro Valls y creó esta cátedra que funciona hasta el día de hoy para promover el estudio de interés, digamos, de temas que fueron de interés de Valls, como el estudio de la paleopatología. Ha realizado diversas investigaciones, también utilizando la técnica de las disecciones, pero como parte de eso fue el que llegó al descubrimiento de las primeras evidencias de tuberculosis en una momia en Nazca, en un tiempo en que se pensaba todavía que la tuberculosis era una enfermedad que había sido importada de Europa. El doctor García, con sus estudios junto con Guido Lombardi, de quien hablaremos más adelante, fue el primero en demostrar que esta enfermedad tenía un origen americano. Estudió también los restos de Francisco Pizarro, el esqueleto de Francisco Pizarro, que fue encontrado en la Catedral de Lima en los años 70, 80, no recuerdo bien. Y bueno, en esta época también unos cuantos investigadores extranjeros fieles a nuestro país, Robert Benfer, la doctora Jane Dijkstra, John Verano, que fueron los que, digamos, venían más seguido en esos tiempos, se quedaron, se interesaron en la cultura peruana y empezaron a traer a sus estudiantes y en esta época se generaron muchas tesis, como las que mencionamos aquí, de personas, algunas que vinieron una sola vez, hicieron la tesis y no volvieron, y otras que vinieron y, digamos, no se quedaron a vivir en Perú, pero continuaron estudiando a nuestra cultura y nuestro país. Estos son algunos de los temas que se trataban en esos tiempos. Y luego ya, poco a poco, ha ido avanzando el interés en este tema más o menos al mismo ritmo que ha ocurrido en el mundo, aunque tal vez un poquito más retrasado en cuanto a lo que ha ocurrido en el mundo, considerando la importancia de nuestro país, la riqueza de la cual les hablé al inicio. Tal vez hemos estado un poquito atrás
en el desarrollo de esta disciplina, pero poco a poco nos vamos poniendo al día. Entonces, a partir de los años 90 ya tenemos muchos más estudiosos peruanos, que acá los voy a mencionar muy brevemente, que los divido en los que se fueron, o mejor dicho, las que se fueron y no volvieron, porque básicamente son mujeres que se fueron a estudiar esta disciplina en otros lugares del mundo y se quedaron por allá y siguen contribuyendo, pero viviendo fuera de nuestro país. Luego, personas que se fueron, pero regresaron y trabajan actualmente aquí. Personas que nunca salimos del país y que hicimos toda nuestra formación aquí. Y finalmente, investigadores extranjeros en esta nueva etapa a partir de los años 90. Entonces, acá tenemos algunas de las que se fueron y no volvieron. Tres de ellas en Estados Unidos, una en Francia. Por ahí de repente se me escapa alguien, he tratado de ser lo más exhaustiva posible, pero por ahí de repente la memoria me falla. Estos son los que se fueron y volvieron, algunos volvieron y se volvieron a ir, pero básicamente tenemos peruanos estudiando restos bioarqueológicos peruanos. Y dentro de este grupo de los que se fueron y volvieron, obviamente tenemos a Sonia Guillén, a quien podemos considerar la madre de la bioarqueología en el Perú. Ella obtuvo su doctorado en Michigan y luego regresó a nuestro país y realizó una serie de labores que han contribuido al crecimiento de esta disciplina. Fundó el Centro Malqui en 1994, su primera sede en Hilo, que la podemos ver aquí, y luego una segunda sede en Chachapoyas. Y en este Centro Malqui, bueno, básicamente se trata de conservar restos bioarqueológicos, promover la investigación y contribuir en la formación de personas. Eh, Nos ha apoyado en un inicio básicamente abriéndonos su maravillosa biblioteca cuando era muy difícil acceder a publicaciones así de especializadas y luego ayudándonos en todas las formas posibles en lo que es nuestra educación, con becas hacia cursos afuera y finalmente con la fundación de la maestría en antropología forense y bioarqueología en la Universidad Católica que se hizo en el año 2007. Tuvo una única promoción de egresados porque el objetivo en este momento era contribuir en la formación de peruanos que pudieran ayudar en la búsqueda de desaparecidos producto de los años de violencia terrorista entre el 80 y el 2000. Entonces, esta fue una maestría que financió el gobierno de Finlandia con el objetivo, como decía, de formar personas que pudiéramos ayudar en esta búsqueda. Y bueno, otras personas, los que no se fueron, menciono aquí algunos, entre ellos estoy yo, que realicé todos mis estudios acá en Perú. Eh, y todos estos egresados de la maestría y los que nos quedamos, finalmente llegamos a ser un grupo más o menos interesante como para poder tener la capacidad de organizar dos congresos internacionales. Así que el primer congreso que organizamos, este grupo de personas cuya formación fue impulsada por Sonia Guillén y el Centro Malqui, pudimos organizar la cuarta reunión de PAMINSA en el año 2011, luego el noveno Congreso de Estudios sobre Momias en el 2016. Y bueno, tenemos también que ha aumentado la cantidad de investigadores extranjeros que están completamente dedicados a estudios en nuestro país, que básicamente acá pongo una muestra pequeña de ellos. Y hasta acá llego yo en mi participación y le dejo el micrófono a Mari Carmen. Gracias. A ver, primero voy a prender mi cámara un ratitito nomás como para poder saludarlos a todos y ver que acá estoy, no soy inteligencia artificial. Y procedo a apagar mi cámara porque mi internet es muy malo y tengo niños que les gusta jugar juegos online mientras su mamá tiene que presentar una ponencia. Entonces apago nuevamente. Y nada, Elsie, ¿podrías retroceder a la anterior como para... Ya.
Gracias, ¿no? Retomando desde lo que tomó Elsie, aquí estamos viendo algunos de, nomás, de los investigadores extranjeros que nos han acompañado a partir de las décadas del 2000 para adelante. Todos ellos muy amigos, digamos, de trabajar con peruanos. Está, por ejemplo, Marla Toin, con la que se ha publicado investigaciones, ¿no? Heijen Klaus, con el que también tenemos relación para hacer investigaciones actualmente. Richard Sutter, que también nos ayuda como profesor, ¿no? Él es profesor de nuestra maestría. Kelly Knudson, que también nos ayuda, nos ofrece, ¿no? Investigar con nuestros alumnos, y lo mismo Tiffany Tan, que colabora con uno de nuestros miembros de nuestro grupo de investigación. Y bueno, bueno, tengo que dedicarle unas palabras a Andrew Nelson, ahí también en la parte central de la foto, no solo porque fue asesor mío en el doctorado, yo le debo muchísimo, sino también porque él es una persona que se preocupa muchísimo por crear lazos con Perú y fomentar los estudios bioarqueológicos en una unión bastante horizontal entre investigadores canadienses, él es de Canadá, y investigadores peruanos, ¿no? Eso, siguiente, por favor. ¿Puedes cambiar la siguiente del sí o se ha quedado Nets? No me está haciendo caso, espérate. No sé Uy, qué hice. Ya. me odia. Ahí está, gracias. Entonces, me iba a quejar que me odiaba el PowerPoint. Nada, entonces digamos que en el Perú los temas más populares en estas décadas a partir del 2000, paleoepidemiología en sociedades específicas, sacrificio, mucho ese tema ha llenado los ojos, sobre todo en lo que es Costa Norte, con culturas como la Moche o la Lambayeque, conflictos, violencia en general, ¿no? Capta mucho la atención Tiffany Tun, que ha sido citada hace un rato, es pues pionera en esto, también con estudios sobre imperialismo, ¿no? Sobre el impacto de los imperios, en el caso específico de ella, del imperio Wari, ¿no? En cuanto a violencia en las poblaciones siendo anexadas al imperio, o también consecuencias del contacto español con las poblaciones locales. Mucho el tema técnico de isótopos para ver dieta e inmigración, y un tema que impulsa Andrew Nelson justamente con la doctora Lucía Watson, que es pues el uso de tomografías computarizadas para estudiar fardos y momias, y tener ya que utilizar métodos como antes de diseccionar, ¿no? Que eran destructivos. Siguiente, por favor. Este es un extracto de una ponencia que hicimos hace muchos años con Lucía Watson, cuando todavía ambos éramos estudiantes doctorales. Y esta parte de aquí en específico, a ver, una más, por favor, la hizo Lucía, ¿ok? Y es un tema que ella presentó en su tesis doctoral, además, para ser más puntual todavía, que fue una revisión sobre, hasta la fecha, que si mal no recuerdo, en el 2015, qué tanta investigación se había hecho en antropología, bioarqueología en nuestro país, en Perú, ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue hacer un chequeo de las principales revistas donde se publican estudios de restos humanos arqueológicos: American Journal of, en ese momento, Physical Anthropology, Latin American Antiquity y la revista Osteoarchaeology, ¿no? Donde, bueno, la primera se lleva la mayoría de investigaciones publicadas, y como pueden ver ahí hay un pico en la década de los 70, como pueden ver en el gráfico de barras, ¿no? En los 70 al 79 hay una buena producción, de ahí baja, ¿no? Entre los 80 y antes del 2000 baja, por la razón de que nuestro país justo en esas décadas fue víctima de terribles sucesos para nuestra historia reciente, que fue el conflicto armado interno, violencia terrorista,
que asoló nuestro país, ¿no? Y durante esas 2 décadas tan terribles para nosotros, bueno, también la producción científica, sobre todo viniendo de fuera, prácticamente se paralizó, ¿no? Se paralizó o se fue mudando en todo caso a zonas no tan convulsionadas, ¿no? Ya posteriormente, ya a partir del 2000, se fue recuperando, ¿no? Con el término del conflicto armado interno en buena parte de nuestro territorio. Siguiente, por favor. Entonces, y básicamente lo que notó Lucía es que la investigación nacional, o sea, producida por investigadores peruanos, era muy, muy, muy poca, 16%, no, entre 10 y 16%, muy, muy poco de lo que salía afuera en forma de publicación era producido por peruanos. Siguiente, por favor. Asimismo, la investigación de Lucía hizo notar cuáles son las principales zonas que han sido trabajadas en nuestro país, que básicamente se concentran en la costa norte, ahí donde dice Lambayeque, ¿no? En la parte más del norte de la costa, donde están pues las culturas que les mencionaba hace un momento, Moche y Lambayeque, ¿no? Sobre todo con el tema de sacrificios, fue bastante estudiada hasta ahora. La zona de Lima, por su practicidad, ¿no? El centralismo peruano, que hace que mucho se concentre en nuestra capital, hace también pues que sea más cómodo trabajar desde Lima. Entonces, muchas publicaciones sobre ocupación inca, sobre todo de Lima. Cusco también como capital justamente del imperio inca y sus alrededores está también bastante representado en investigaciones. Ayacucho ya más recientemente, Ayacucho fue la zona neurálgica del conflicto armado interno, entonces por mucho tiempo estuvo como que paralizada la investigación ahí, pero después, sobre todo por las investigaciones bioarqueológicas de Tiffany Tang, se disparó, digamos, Tiffany Tang y sus alumnos, y también en la zona de Ica, al sur de Lima, hay bastante investigación, sobre todo Nazca y Paracas, ¿no? Con estos fardos funerarios tan hermosos que justamente han cumplido 100 años de haber sido descubiertos, ¿no? Ahí pueden ver, por cultura inca se lleva las palmas, ¿verdad? En cuanto a conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces tenemos un gran vacío en nuestro país todavía que cubrir, ¿no? O sea, esto ha sido hasta el 2015, pero hasta el 2025 la cosa no ha cambiado tanto, aunque sería bueno hacer una actualización de la investigación de Lucía, pero simplemente la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? Vamos a hablar ahora a continuación sobre cómo se forman los bioarqueólogos peruanos en nuestro país, ¿no? A partir del 2000 para adelante, ¿no? Y tienen 3 fotografías que básicamente están presentando universidades limeñas, ¿no? La nuestra, la PUC, la primera universidad peruana y de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, súper importante universidad, limeña también, y la última es la Universidad Villarreal, que también es de Lima. Pero no son las únicas, he puesto simplemente por decorar, pero existen más universidades que dan arqueología. Ahorita vamos a hablar un poquito cuál es el problema que tenemos con la formación de bioarqueólogos. Siguiente, por favor. Sole Guillén en el 2010 hizo un artículo muy interesante sobre el desarrollo justamente de la bioarqueología hasta ese momento, y ella reflexiona sobre por qué hasta ese momento no se había desarrollado tanto la bioantropología en el Perú, a pesar de que sí existía y aún existe interés en personas, en tener formación al respecto, ¿no? Uno, que los arqueólogos no tienen formación biológica, vamos a hablar de eso en un momento. Las universidades en sí mismas tampoco tenían mayor interés en formar de esta parte que nos hace falta todavía en el Perú, en la parte de pregrado, falta de laboratorios, ¿no? Por más de que no necesariamente, bueno, que si quieres
Si necesitas laboratorios como isótopos o de ADN, eso sí puede ser súper, obviamente es súper caro, pero un laboratorio, digamos, osteológico no es tan caro de armar, no había, digamos, voluntad de formarlo en las universidades. Y bueno, el problema que les dije hace un tiempo, ¿no? Bueno, nuestro país no se caracteriza precisamente por ser boyante económicamente, sobre todo en los años antes del 2000, y mucho tuvo que ver el problema del terrorismo que les mencioné hace un momento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿No? Lo que estamos viendo ahorita es el modelo clásico norteamericano de formación de antropólogos biológicos que México, para México es conocido, ¿no? Porque tienen un acercamiento, tengo entendido, similar, de ahí me pueden desmentir si no es así, pero básicamente en el modelo norteamericano de los 4 campos se entiende la antropología como una disciplina grande de la cual se pueden desprender eh, ramas, ¿verdad? Una rama de antropología social, estudiando sociedades no occidentales actuales, una rama de antropología lingüística donde se estudia el lenguaje y cómo se estructura y evoluciona según su contexto social y cultural. Tenemos la parte arqueológica, que básicamente va a ver a través de la cultura material, la interpretación, el conocimiento de sociedades, mm, normalmente que ya no existen, pero bueno, hay parte de la arqueología que se dedica también a cosas más modernas. Y la parte bioantropológica, que es la que nos junta esta tarde, que básicamente para ver la evolución y variación física de humanos actuales y del pasado, incluyendo a nuestros ancestros primates, ¿no? En esa rama de la bioantropología podemos situar a la bioarqueología. Siguiente, por favor. Pero en Perú no es así. En Perú tenemos un ordenamiento educativo a nivel universitario distinto, ¿no? No en todas, pero en buena parte de nuestras universidades públicas que lo ofrecen, porque no se ofrece en todas ellas, eh, antropología sociocultural y arqueología se ofrecen dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con otras carreras tipo economía o sociología. Eh, y diferente aún es en la Católica, nuestra universidad, que es privada, donde tenemos a la antropología sociocultural en la Facultad de Ciencias Sociales, junto con otras carreras, y arqueología en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas con otras carreras. ¿Y por qué es así? Porque la Católica rompe un poco la lógica norteamericana y la lógica de las universidades públicas, es básicamente por la historia de la fundación de nuestra especialidad de arqueología. La especialidad de arqueología en Católica fue fundada básicamente por arqueólogos europeos, y en Europa la arqueología se imparte muy de la mano con historia, ¿no? Entonces, a la hora de que se vio la necesidad de crear una especialidad de arqueología, se decidió que esté en la misma facultad donde se imparte historia, que es letras y ciencias humanas, y de esta manera arqueología quedó un poquito divorciada de la antropología, ¿no? Bueno, cosa que después se remedia en la maestría, ¿no? Pero digamos que en pregrado están bastante disociadas, ¿no? Y siguiente, por favor. Como pueden notar, no existe en ninguno de los modelos, ya sea público o privado, lugar para la bioarqueología o la antropología biológica en general a nivel de pregrado, ¿no? Entonces, alguien que esté interesado en la parte biológica, este, tiene un problema, tiene un problema de formación que no se va a solucionar tan fácilmente con uno que otro cursito por ahí que pueden llevar dentro de la carrera, ¿no? Normalmente alguien que le interesa bioarqueología parte de la arqueología, pero no es, digamos, monopolio tampoco, porque hay gente que parte de la antropología sociocultural que se termina enamorando de la parte más arqueológica y sigue este camino, ¿no? Siguiente, por favor. Una de las formas justamente de paliar esta falta de formación biológica
ya la mencionó Elsie hace un ratito, que fue la creación de la primera promoción de la maestría en antropología forense y bioarqueología en nuestra universidad. Que en realidad su punto más fuerte, su enfoque más fuerte fue la necesidad, como dijo Elsie, de la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado interno, pero también tuvo esta doble distinción con bioarqueología, ¿no? Fue una maestría que se logró básicamente por el apoyo institucional de un instituto de la Católica, que es el Instituto de Derechos Humanos, del IDEPUC, y con financiación del gobierno de Finlandia, el apoyo de la Universidad de Helsinki, el Centro Malki de la doctora Guillén, la Comisión Fulbright, la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Que ayudó pues a becar a muchísimos de nosotros, ¿no? Y en la fotografía superior pueden vernos a Elsa, a mí y a Melissa Lund a la izquierda, ¿no? Que nos beneficiamos justamente de esta iniciativa. Y abajo una foto cortada un poquito por los efectos especiales de la primera generación de gente que logramos terminar la maestría, ¿no? Que hay entre gente que tenía una mayor fuerza en lo bioarqueológico con gente que tenía un mayor enfoque en lo forense, ¿no? Y con la doctora Guillén al centro. Siguiente, por favor. No fue la única iniciativa de esa época, nuestra maestría es del 2007. También hubo iniciativas paralelas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hubo una de antropología, una diplomatura, o sea, son como especializaciones que duran un año en antropología forense. Bueno, no es bioarqueología netamente, pero bueno. Tuvo una promoción de 10 alumnos, desgraciadamente no tuvo el apoyo de San Marcos, la diplomatura, y cerró nomás esa generación. Una universidad en Arequipa, la UNSA, Arequipa es una de nuestras principales ciudades, que está al sur del Perú, tuvo también una segunda especialidad en antropología física y forense, que duró varios años, aunque realmente promociones en sí misma no sacó tantas. Se desactivó, digamos, administrativamente y oficialmente en el 2018, pero he escuchado por ahí rumores que van y vienen de que la piensan reabrir. Siguiente, por favor. Y este es un cuadrito que he creado. Pido disculpas de antemano si alguien se me ha quedado fuera del cuadrito. Lo he tratado de hacer lo más puntillosamente posible, pero no siempre es posible, para ver cómo ha sido la progresión de los estudios de estudiantes peruanos obteniendo un posgrado en el extranjero, ¿no? Arrancando desde los 90, siguiente por favor, tenemos, para que salgan las fotitos, ahí están, digamos que los pioneros en obtener posgrados en bioarqueología o con temática bioarqueológica, son primero la doctora Sonia Guillén, que ya hemos hablado que es la madre de la bioarqueología peruana, su doctorado en Michigan del 92, y en el mismo año José Pablo Baraybar logra su maestría en Inglaterra. Aunque José Pablo se ha doctorado, José Pablo se abrió, como muchos de ustedes saben, a la antropología forense, entonces ya no vuelve a ser mencionado en esta progresión, aunque él sacó un doctorado, como les decía, posteriormente, más en forense. Siguiente, por favor. De ahí después de ellos hay un hueco, digamos, que es llenado por el doctorado de Carmen Lozada, la maestría de Guido Lombardi y el doctorado de, él sí, se me fue su nombre, del doctor Alfredo Altamirano. Alfredo Altamirano, muchas gracias, sobre Alfredo. De Alfredo Altamirano, que sacó su doctorado. Y de ahí, como notan, hay un gran hueco entre el 2000 y el 2008, digamos que este grupo que vamos a ver a continuación, ahí estamos, digamos, somos personas que sacamos las maestrías en este rubro de años, ¿no? Entre el 2008 y el 2013, solo he considerado, como les decía, tesis bioarqueológicas, ¿no? Porque ese año 2009 es el año en que nos graduamos muchos de la maestría de antropología forense y bioarqueología de la PUC,
Otros se graduaron también, pero sus tesis son forenses, entonces no los he puesto en el recuento, forenses o de poblaciones modernas, con ADN o bioarqueología, pero de animales, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy yo poniendo los clásicos bioarqueología como estudio de restos humanos arqueológicos, ¿no? Y de esa misma generación que están viendo ahí, 3 personas, a ver, el siguiente, por favor, nos pudimos doctorar en los siguientes años. Bueno, estoy yo, Lucía Watson, que se doctoró de la UNAM en México, y el doctor Peso, que se doctoró en Brasil. Digamos que cerramos como que una generación, una más, por favor. Y un poquito después se une Elsa con su doctorado sacado en el programa de estudios andinos de nuestra universidad. De ahí viene un grupito, Nets, por favor, siguiente, como de un hiato generacional donde, digamos, tenemos eh, pocas personas que iniciaron y culminaron satisfactoriamente sus estudios de maestría, ya en el extranjero, ya no existía la maestría en católica. Ahí, por ejemplo, tenemos a Brady, ya te vi que estás ahí, saludos. Brady Quispe, Cate Valladares, Elizabeth Orellana, y más recientemente Naomi Nakajodo y Carla Troni. Y ya por último, noten cómo ha crecido a partir del 2025 la barra exponencialmente, ¿no? Antes por año, 3 máximos se podían obtener un grado, pero esa barra gris que están viendo ahí, que dice maestría en curso, es básicamente, no exclusivamente, pero casi toda esa barra está representada por nuestros actuales estudiantes de la maestría de Antropología Forense y Bioarqueología, que ha reabierto, y ahorita en un ratito hablamos de ella. Y por último tenemos, siguiente por favor, tenemos 4 personas peruanas que están en proceso de doctorarse. Melissa Lund en Perú, pero también está Elisa en Francia, Lisette Rojas en Estados Unidos, igual que Carla Patroni, que también está en Estados Unidos ahorita. Y bueno, esperemos que esas barritas grises y barrita amarillitas se conviertan próximamente en azules y rojitas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahí te pueden ver que lo que hemos visto que hay un sesgo aquí, es muy femenino el perfil de un bioarqueólogo peruano, es sesgado a ser mujer limeña. Todavía nos falta más representación de provincias y que hayan partido como pregrado en arqueología, ¿no? Sí, noten cómo también, por ejemplo, que poco gente pudo obtener un posgrado en la época de los 90 y hasta el 2000, ¿no? Esa generación, pues bueno, básicamente, como les decía, era la época del conflicto armado interno. Siguiente, por favor. A pesar de que habíamos gente que estamos trabajando en antropología biológica, bioarqueología en nuestro país, hasta hace relativamente poco no éramos convocados. Cada vez que había algún compendio, por ejemplo, este de aquí, este libro del Biological Anthropology of Latin America, o este número especial que sacó el International Journal of Paleopathology sobre patología justamente de la Sudamérica andina. Básicamente vemos que ausencia de peruanos, ¿no? Salvo en el The International Journal, que Elsa Tomasto fue invitada a hacer un paper ahí, nadie más, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí está mi cara de horror cuando me di cuenta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Que, por ejemplo, en el libro anterior había todo un capítulo sobre Perú, ¿no? Bioarqueología o antropología biológica en Perú, y no había ningún peruano ahí escribiendo, ¿no? Otros escriben sobre nosotros. Entonces, era un momento de reflexionar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Obviamente, de la otra parte también hay responsabilidad
de no estar convocando científicos locales, pero también es obvio que no podemos victimizarnos tampoco y tenemos que afrontar la parte que nos corresponde, ¿no? ¿Qué pasa? Que necesitamos difundir lo que hacemos, era lo que nos estaba faltando. Siguiente, por favor. Ahí estamos, invisibilizados. Siguiente. Entonces, básicamente, bueno, para tomar un poco nuestra responsabilidad de no estar haciendo suficiente para que una bioarqueología nacional se constituya, desde la Católica estábamos tomando iniciativas, ¿no? Primero hemos formado, en el 2021, creo que fue, el grupo de investigación en bioarqueología y antropología forense, donde, bueno, estamos ahí eh, parte de los investigadores que fundamos, ¿no? Elsa, Melissa y yo. Siguiente, por favor. Donde, bueno, arrancando con conversatorios y ahí, bueno, ya ir mejorando un poco la propuesta. Siguiente, por favor. Con investigación, publicación de nuestras investigaciones, en inglés. Siguiente, por favor. En inglés, pero también, siguiente, por favor, en español, ¿no? Porque no debemos olvidar también que, ok, sí, efectivamente el inglés puede ser como una lengua franca, científica, últimamente, pero también hay que reforzar el lado regional y español también para hacer lo más accesible posible el conocimiento, ¿no? Como parte de esta última visión, dentro del grupo de investigación impulsamos con apoyo. ¿Perdón? ¿No se escucha? Muy bien, Mari Carmen, Ah, ya, disculpa. ok, ya, entonces fue un lapsus de micro. Ah, ya, sí, ya, no se preocupen, me asusté que me están avisando que no se me escuchaba nada. Nada, iniciamos en el 2000, ¿no? En la pandemia, ahí aburridos en casa y encerrados y no pudiéndonos ver y querer ciencia, aprovechar el pánico, el Zoom y todas estas tecnologías que llegaron por la pandemia, con un grupo de colegas de otras partes de la región, hacer esta serie de webinarios, ¿no? Al comienzo sudamericano nomás, y luego nos dimos cuenta, pero aquí falta México lindo y querido. Siguiente, por favor. El primer webinar fue publicado, siguiente también, por favor, en 2 tomos del Boletín de Arqueología PUC, que pueden revisar, ¿no? Si interesan algún tema de ahí, no solo son peruanos, son temas variados. Siguiente, por favor, pero como y haz como que varios varios de las publicaciones que salieron ahí, no todas, obviamente, pero buena parte de ellas fueron realizadas por miembros de nuestro grupo de investigación. Siguiente, por favor. Y ahí, como les decía, ¿no? Como nos faltaba México lindo y querido, decidimos, no, esto no puede ser solo sudamericano y lo hemos cambiado para incluir a México como latinoamericano, ¿no? Y siguiente, por favor. El año pasado ya tuvo su tercera edición. Nuestro sueño es, pues, incluir, que nos está faltando, tenemos Sudamérica bastante mapeado, aunque no todo, nos gustaría mapear más investigadores regionales, nos falta Ecuador, Bolivia, Venezuela, ¿no? Paraguay, y Centroamérica. Entonces, ahorita nuestra meta sería, si es que algunos colegas de Centroamérica o de los países que he mencionado nos están escuchando, si tienen interés en ayudarnos a reforzar esta iniciativa, bienvenidos, por favor, escríbanos. El próximo año es el cuarto, así que ya estarán llegando las invitaciones es gratis, entonces es muy accesible, muy amigable para estudiantes también, ¿no? Entonces, para poder difundir nuestra disciplina. Siguiente, por favor. Tenemos un canal de YouTube, ahí están todas las ponencias pasadas, ¿no? Que las pueden encontrar, pues las puedan ver también. Siguiente, porfa. Y bueno, yo creo que la situación que les decía hace un rato sobre no nos conocen, no estamos creando suficientes lazos, se está revirtiendo. Y por 2 razones. Una, porque efectivamente dar a conocer nuestro trabajo nos visibiliza, pero por otro lado también está
disposición total de investigadores internacionales de colaborar con nosotros, ¿no? Y en este sentido no puedo dejar de mencionar y agradecer el papel que Jane Dykstra tiene en esto, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy, lo que estamos viendo son una serie de imágenes del año pasado, por ejemplo, por justamente iniciativa de Jane Dykstra, se realizó un taller internacional en Inglaterra, en la Universidad de Durham, que, que lo que hizo fue reunir investigadores no solo de bioarqueología, sino de diferentes disciplinas, veterinaria, historia, arqueólogos netos, digamos, y ahí me voy quedando corta porque fueron varios geólogos, etcétera, con el fin de promover una visión de la paleopatología que Jim Baistra está denominando One Pathology, inspirada en el One Health que se ve en ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para comprender la salud en el pasado como algo holístico, no unidimensional, ¿no? Y con mucho afán también de cómo nuestra disciplina puede aportar en problemas actuales, ¿no? Y gracias a ese taller se han creado lazos muy bonitos de colaboración entre eh, eh, investigadores de diferentes disciplinas y de diferentes partes del mundo que tenemos el mismo fin. Ahí tienen a Elsa, justamente fue una de las ponencias que se dio, fue la de Elsa, que habló sobre su tesis doctoral, ¿no? Muy interesante, sobre contaminantes, ¿no? En mineros coloniales. Siguiente, por favor. Uno de nuestros, como les contaba, este año se cumplieron 100 años, o se cumplen 100 años, de muchos descubrimientos de Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, incluyendo Loparacas. Entonces nosotros como grupo hemos ganado un fondo para poder hacer una reevaluación de las poblaciones paracas, ¿no? Que estaremos haciendo en los próximos meses y esperemos compartir los primeros resultados. Esperamos en el cuarto webinar latinoamericano de antropología biológica. Siguiente, por favor. Y también otra iniciativa donde el grupo de investigación nuestro está ahorita enfocadísimo es en el próximo, ahorita nomás, en 2 semanas, tenemos en nuestro país, en la ciudad de Cusco, el 11º Congreso Mundial de Estudios sobre Momias. Elsa es la presidenta, yo soy parte también soy parte del comité organizador, ¿no? La parte académica, bueno, también está Melissa, están otros miembros de nuestro grupo, y ojalá, si tienen tiempo se puedan unir, va a estar súper, súper interesante. Hay ponencias de diferentes partes del mundo, ¿no? Es un congreso mundial, hay ponencias de México, por supuesto, y regionales también. Ahí está la página web, hay una página web donde pueden entrar si quieren más información, o nos pueden escribir también si les interesa. Siguiente, por favor. Y ya terminando, hablarles un poco también de lo que es nuestro relanzamiento de la maestría de Antropología Forense y Bioarqueología, ¿no? La que culminó en el 2009. Pues cuando culminó, como hemos visto, quedó el hueco, ¿no? En hueco en Perú sobre cómo cubrir la parte biológica de la antropología. Y justamente como parte de las metas del grupo fue relanzar la maestría, lo cual logramos a partir del año pasado, de 2024. Tenemos nuestra maestría, que es como uno de sus fines es también apoyar a investigadores regionales, es semipresencial, por si les interesa. Entonces, lo que significa que la mayoría, buena parte de los cursos son por Zoom, pero nos reunimos 2 semanas al final de cada semestre, presencialmente en Lima, para hacer la parte de laboratorio, em, y ya, ¿no? Son 2 años. Y lo que es bonito de esta maestría es que no solo nos junta a los investigadores peruanos, sino también tenemos apoyo de investigadores extranjeros, ¿no? Que han hecho
carrera y nos han ayudado a formar a nosotros, aparte de nosotros, en Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Jane Dijkstra en un taller que se dio justamente previo a la maestría, pero ella siempre está apoyándonos. También está el doctor John Verano, Richard Sutter, y gente con la que hemos hecho nexos a partir del webinar latinoamericano. También está ahí Gonzalo Figueiro, Jorge Subi, no sé, Elsie, ayúdame a ver si alguien se me escapa. Este, Lars Lars, Ferenschmitz. ujú. Ujú. A ver, no sé si quieres terminar tú, Elsie, porque creo que con esto ya terminamos, pero como, No, como yo creo que, directora, no, a ver, déjame ver, espérate, ¿ya es la última diapositiva? Sí, sí, es la última. bueno, sí. Bueno, creo que muchas gracias. No sé si Ujú. tendrán preguntas. Dejo de compartir. Sí, gracias. Bueno, pues les agradecemos ampliamente a Elsa y Mari Carmen por esta extraordinaria charla. Eh, Tiene en común con muchas de los otros trabajos que hemos estado teniendo en esta edición de nuestro seminario del Observatorio Coyuntural Antropológica, pues esta importante revisión sobre el desarrollo de la disciplina, aunque en el caso de ellas más enfocado hacia la bioarqueología, pero que tiene mucho que ver con cómo estamos entendiendo la evolución de la corporalidad humana. Y vemos común, pues, que siempre hubo un proceso de desarrollo donde en la etapa temprana, formativa de nuestra disciplina, pues hubo un enfoque, pues, de gente curiosa, naturalistas, médicos, que siempre andaban tratando de desarrollar inquietudes, muchas veces de ellas basadas en la teratología, en aspectos incluso, pues, fantásticos o morbosos. Eh, También me llamó mucho la atención la importancia de ciertos personajes. Ayer mismo estuvimos en una sesión hablando sobre el desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, donde se mencionó la importancia de la doctora Sonia Guillén en el desarrollo de aquella asociación y la importancia que han tenido grupos y la extensión académica hacia los gremios extracurriculares, y que ella fue pieza muy importante en aquella asociación, así como lo son Mari Carmen y Elsa ahora en todas estas iniciativas que nos presentan, y específicamente del webinar latinoamericano de antropología biológica. Vimos, como ellas mencionan, que el papel de las mujeres ha sido muy relevante desde la profesora Judith Vivar y Hilda Vidal, pero, bueno, y desde luego desde de Josefina Ramos de Cox, pero al igual que en muchos otros lugares, pues la bioarqueología es ahora preponderantemente femenina. En México compartimos esa característica. Eh, a mí me gustó mucho lo que ustedes comentaron sobre la antropología que se practica en muchas latitudes basadas en el modelo boasiano, eh, y que ustedes mencionan que en el Perú, por un lado, la antropología pues se centra sobre el área de las ciencias sociales, mientras que la arqueología está más soportada en las humanidades. Y, y me parece muy interesante profundizar sobre aquel modelo, específicamente porque de acuerdo a ciertos planes, específicamente al plan de Bolonia, pues se pretendía eliminar las humanidades, ¿no? Y ha sido muy relevante ver que especialmente en Latinoamérica ha habido pues una resistencia para ello, y a nosotros nos hace sentir muy orgullosos que poder decir que la antropología muy probablemente sea de todas las humanidades, pues la ciencia más humanitaria que hay. Eh, También me ha gustado mucho ver en ustedes dos que hay un perfil, por decirlo, híbrido entre ser bioarqueólogas y antropólogas forenses,
Y he notado tanto en su forma de expresarse, en lo que nos muestran ahora de su quehacer cotidiano, eh, y también desde luego en sus publicaciones, que no tienen una división clara, o sea, no dejan de ser una cosa pensar la otra y transitan en una interfase continua entre estos dos campos, yo diría, del conocimiento. Y me parece interesante porque a veces hay personas que mm, insisten en la necesidad de separarlo. También veo que lo que es común es que la bioantropología o la misma bioarqueología como que no cabemos bien en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación. Siempre nos ven ahí medio raro, ¿no? Y algo que también me gustó mucho en el perfil de ustedes y en la presentación que nos dieron es que al parecer su tarea cotidiana, su forma de hacer ciencia, la hacen todo el tiempo articulada entre la investigación científica básica y la docencia. Eso también es algo muy particular y que tiene un efecto pues, extraordinario en las personas que se están formando. Y bueno, vemos ahora que hay 14 maestrantes o maestrantas y 4 doctorantas, pues qué privilegio que ellas estén formándose al mismo tiempo que están integradas en sus investigaciones. Eh, Perdón que pues cerca de mi casa están unas personas, caminan por la calle tocando música y pidiendo dinero y pues seguramente que el sonido se va a meter a la charla. Bueno, y mencionó la doctora Mari Carmen sobre este webinario que latinoamericano, hoy llamado Latinoamericano de Antropología Biológica, que precisamente surge de esta necesidad de extender lo que hacemos todo mundo y que sea conocido, llamar la atención sobre la importancia de que las personas que vienen a hacer investigación hacia esta región y que en algunas ocasiones hablan o no el idioma, pues conozcan la investigación que se está haciendo acá, pero sobre todo que la citen. Y en ese sentido, pues el webinario ha sido ese repositorio donde ahí hay mucho de ese trabajo, o sea, ha permitido comunicarlo y les invitamos a que se echen que quien tenga tiempo, pues pueda visitar las charlas que están ahí. También tiene un buen efecto analgésico, si alguien de pronto anda con problemas de sueño y esto, pues puede ahí poner las repetición de las charlas en YouTube y lograr ese esperado sueño. Eh, pues les agradezco mucho. Quisiera pedirle a la gente que está aquí conectada en el Zoom, si hay alguien que quisiera participar directamente, puede levantar la mano. Y de lo contrario, pues voy a leer algunos de los comentarios, especialmente, bueno, y también en algún momento voy a dar algunos anuncios. Pero Daisy Rangel dice, agradecida con Elsa y Mari Carmen, las luchas e impulsos de promover investigaciones y formación en bioarqueología en Perú son admirables. Creo que cada región de Latinoamérica está en la misma lucha, pese a los contextos de cada país. Sin embargo, tenía la duda si ustedes tienen activo o en planes algún proyecto que involucre estudiantes de pregrado. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo se desempeña un contexto legal? ¿Cómo se desempeña, perdónenme, en un contexto legal el rol de un bioantropólogo en Perú? ¿O se limita al abordaje de restos contemporáneos solo por antropólogos forenses? Gracias y saludos desde Venezuela. Uy, qué buena pregunta. No sé, yo puedo empezar el sí y me complementas si algo se me queda. Ya, gracias. Gracias por tu pregunta sobre el involucramiento de estudiantes de pregrado. En nuestro grupo de investigación está por ley, o sea, es obligatorio, y aunque no fuera obligatorio, igual lo incentivamos,
que haya estudiantes de pregrado, ¿no? Entonces, en todas estas iniciativas que nosotros tenemos, siempre hay estudiantes de pregrado involucrados y algunos de ellos son tesistas, ¿no? Entonces, tesistas nuestros, entonces se involucran directamente en lo que hacemos. Sobre el rol del bioantropólogo en Perú, esa es todo una problemática complicada en nuestro país, justamente por este asunto de que no existe una formación biológica de pregrado, ¿no? Entonces, lo que ha pasado para el ejercicio de la antropología forense en específico de nuestro país, sobre todo si la quieres ejercer desde el Estado, o sea, ser un trabajador del Estado, del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, ¿no? Para ser un antropólogo forense se exige que la persona tenga una licenciatura en antropología, o sea, en antropología sociocultural, lo cual es un problema porque no necesariamente piden que demuestre que sepa de la parte biológica. Entonces, eso ha causado un problema en la profesión. Obviamente, no todos, ¿no? Hay antropólogos sociales que después hacen sus especializaciones al respecto y no hay ningún problema, pero el problema es el asunto de cómo demostrar estar formado para un rol tan delicado como ser un antropólogo forense, ¿no? Y por eso también nuestra maestría y otras iniciativas fuera de la católica ayudan, ¿no? Ayudan justamente a certificar no importa si seas arqueólogo o antropólogo forense, terminar teniendo esta parte biológica que nos falta, ¿no? No sé si quieres agregar algo. No, simplemente en la parte del trabajo con estudiantes de pregrado, en la universidad existe algo que se conoce como articulación vertical. Entonces, si bien no tenemos formación en pregrado, los estudiantes que tengan un interés en estos temas pueden ir llevando cursos, digamos, como que adelantando cursos en la maestría, cursos de la maestría durante su formación de pregrado y luego convalidarlos si es que deciden entrar a la maestría. Y bueno, a largo plazo, evidentemente nos encantaría tener también el pregrado, pero todavía, digamos, está como que a muy largo plazo. Todavía recién tenemos primer año de maestría, así que vamos a ir viendo cómo van las cosas. Claro, y en esta articulación que menciona Elsie, también si no desearan seguir la maestría, es como si fuera la especialización, ¿no? Como el major y el minor en Estados Unidos, ¿no? Vendría a ser eso, como un minor en bioarqueología, ¿no? Llevar cursos de la maestría. Muchas gracias. También Daisy agradece la respuesta y quiero aprovechar que también una de las participantes aquí en esta sesión del seminario dice que llegó. Melina Sánchez dice, disculpen, se me hizo un poco tarde y se va conectando, pero a ella y a todas las personas que están acá en la sala, les quiero comentar que ya Mónica nos hizo favor de postear el enlace para que quienes estén aquí hagan favor de registrar su asistencia a esta quinta sesión y recordarles que las personas que cumplan con, me parece, el 80% de asistencia durante el año, pues el Observatorio Coyuntural Antropológico y la Escuela Nacional de Antropología e Historia otorgará una constancia con valor oficial por la asistencia a a este importante evento. Entonces, les recuerdo que ya está ahora la lista para registrar su asistencia en esta quinta sesión. Dice María Fernanda Cárdenas. Hola, buenas tardes. Hace rato me llamó la atención que mencionaba que la maestría de antropología forense son clases por Zoom. Mi pregunta va en torno a cómo se desarrollan estas clases en las partes prácticas. Muchas gracias. Ujú. Bueno, tenemos la maestría es semipresencial. Entonces, el semestre tiene 16 semanas. Las primeras 14 semanas son virtuales
y las 2 últimas semanas de cada semestre sí son clases presenciales. Entonces, supongamos una persona que vive fuera de Lima o fuera del Perú, puede pedir sus vacaciones en esas 2 semanas y venirse a Lima y bueno, son clases súper intensivas, solamente prácticas en esas 2 semanas. Así es como lo organizamos. No sé si quieres añadir Y algo. nada, y efectivamente, paralelamente, como a veces los grupos son como, pueden ser heterogéneos, hay gente que entra con bastante experiencia y versus gente que no. Lo que hacemos es, si detectamos que en el grupo hay gente que aún necesita afianzamiento, se ofrecen talleres posteriores para afianzar, ¿no? Los puntos que les pueden haber quedado aún como flaquitos, ¿no? Muchas gracias, Elsa y Mari Carmen. También María Fernanda Cárdenas les agradece por la respuesta. Y quiero leer una pregunta de Brady Quispe, quien menciona, un tema aún abordado en el Perú es la bioarqueología académica y el rol de las comunidades nativas y campesinas. Las repatriaciones de restos humanos y material asociado no solo se debe coordinar con el Ministerio de Cultura, sino también con las comunidades campesinas, que son entes soberanas reconocidas por el Estado peruano. Mi consulta es si existe experiencias pasadas y un marco legal que ampare a las comunidades campesinas y nativas del Perú en una posible restitución de los restos ancestrales. Y envía saludos cordiales. Ahí hay un tema un poco mm, espinoso porque hay diferentes puntos de vista. Yo voy a plantear mi punto de vista particular. Y es que este tema de considerar los restos arqueológicos como, entre comillas, no sé cómo ponerlo, propiedad de las comunidades nativas, es un paradigma importado de un espacio como, por ejemplo, Estados Unidos o Australia, por ejemplo, donde el proceso de colonización implicó un apartheid de las comunidades. Entonces, los que realizan las investigaciones son personas ajenas a esos ancestros. Y esto en realidad en el Perú es un poquito diferente y pienso que también México va un poco por ese lado porque, em, digamos, los ancestros no son solamente ancestros de las comunidades campesinas. En el Perú lo que tuvimos fue un proceso de mestizaje muy fuerte. Entonces, los que estamos estudiando actualmente a estos ancestros somos también descendientes. Entonces es un poquito más, no es tan simple como ir a buscar la comunidad campesina más cercana al sitio arqueológico que estamos investigando, porque, digamos, los descendientes no estamos solamente en las comunidades campesinas, los descendientes estamos en todo el Perú y somos también científicos estudiando a nuestros propios ancestros. Entonces ahí, hay mucho que conversar seguramente, pero particularmente pienso que un ente supranacional como el Ministerio de Cultura puede representar mejor a todos los que estamos involucrados en esto, ¿no? No solamente son comunidades que fueron apartadas, sino todos somos descendientes. Ese es mi particular punto de vista. No sé, Mari Carmen. Yo estoy como en la mitad, y entiendo a Elsa, entiendo la otra posición también. Por cuestiones, digamos, para contestarte prácticamente, por ejemplo, lo que habla sobre si existe un marco legal en el Ministerio de Cultura, sí, sí existe. Hay experiencias previas de restitución, ¿no? Te cuento una puntual que yo sé, que es en el proyecto Capacñán, no me acuerdo exactamente cuál es el sitio, se me fue el nombre, pero creo que es Vilcas Huamán, me parece, pero puedo estar en un error. Se excavó un Ushnu y se encontró un sacrificio.
Y bueno, pues bueno, ya se excavó arqueológicamente, como suele hacerse, se estudió, pero la comunidad no estaba cómoda con esa situación. Incluso la gente de la comunidad comenzó a tener sueños sobre que la persona, pesadillas básicamente, ¿no? En que la persona que había sido desenterrada deseaba volver a ser enterrada. Entonces presentaron su petición al arqueólogo encargado, y el arqueólogo encargado hizo no, derivó la solicitud al Ministerio de Cultura y al final se reenterró, se reenterró en el sitio, ¿no? Se le analizó previamente y nada destructivo, y se le reenterró. Al comienzo causó un poco de pánico en el Ministerio de Cultura porque era la primera vez que lo pedían, no sabían qué hacer con eso, pero al final terminaron accediendo, entonces hay un antecedente al respecto. Pero como dice él, sí es una cuestión bastante complicada, ¿no? Me parece que el ministerio en muchas situaciones opta mucho por hacer un copy and paste de la situación en Estados Unidos, sin ver justamente los matices, ¿no? Que tenemos, no solo como país, ¿no? Diferente, cada región de nuestro país es un submundo y una diferente forma de ver las cosas, ¿no? Justamente en el congreso que vamos a tener sobre estudios de momias, hay un par de mesas donde se va a dedicar justamente a hablar de estos temas, ¿no? Para ver qué podemos plantear, qué podemos proponer, ¿no? Desde nuestro espacio científico, y hay gente que comparte también su experiencia trabajando con el sentir, el pensar de estas comunidades. Pues efectivamente, ¿verdad? Sería este, una ilusión pensar que el Estado tiene la capacidad de enfrentar todas las problemáticas sociales, eh, pero afortunadamente hay muchas comunidades que están dispuestas a participar en la toma de decisiones. Y me encanta cómo lo mencionan ustedes al sostener la necesidad de no copiar un modelo que es distinto a nuestra realidad de las estructuras y la composición. La misma historia de las poblaciones latinoamericanas, pues nos llevan a tener reflexiones eh, de otro tipo. Entonces, felicidades por esta iniciativa. También en el webinario se ha tocado el tema de la bioética, y también en el número del segundo semestre del año 2024 de la revista Estudios de Antropología Biológica, que se encuentra de acceso abierto en línea, está dedicado a la ética de la práctica antropológica y la necesidad de una epistemología para una ciencia humana, que coordinan a Lodi Farrera, Alicela Coste y Bernardo Yáñez. Les convidamos a leerla y a continuar con esta importante discusión. Eh, Elber Pali menciona: ¿existen fronteras entre la bioantropología y bioarqueología? Y extiende: ¿o se necesitan? ¿Mm? Yo diría que en realidad bioarqueología es una subdivisión de la bioantropología. O sea, en realidad grandes, o sea, eh, bioarqueología, como la entendemos en América, ¿no es cierto? Desde la escuela estadounidense, que es el estudio de restos humanos, y bioantropología lo diría como un poco más amplio, ¿no? O sea, no solamente restos humanos arqueológicos, sino de un pasado más profundo o inclusive poblaciones contemporáneas, ¿no? Entonces yo diría que es como que una subdivisión que no termino de entender bien la pregunta. No sé, Mari Carmen, si... Sí, yo también, como nosotros entendemos bioantropología, es como el grupo grande, ¿no? De disciplinas enfocadas en el ser humano, en la parte biológica, ¿no? Entonces ahí habría la parte como que
la parte evolutiva, la parte bioarqueológica, la parte forense, ¿no? Entonces, como que son primitos, no son fronteras muy tajantes, ¿no? Se comunican, conversan mucho de ida y vuelta entre ellas, ¿no? Entonces, básicamente son como trillizos, cada quien en contextos distintos, enfocados en preguntas específicas, pero yo creo que están muy, muy relacionadas. No las dividí. Yo personalmente no me gusta dividirlas tan fuerte. Muchas gracias. Unida a esta pregunta, aunque llegó después de la anterior, Juan menciona, un bioarqueólogo o una bioarqueóloga hace uso de la lingüística o la etnolingüística en estudios forenses o cómo lo hacen. Acá creo que hay un poco una mezcla de cosas, porque una cosa son los estudios forenses y otra cosa son los estudios bioarqueológicos. Entonces, bueno, en cualquiera de esos y dependiendo de las preguntas y del contexto se puede incorporar temas de lingüística, ¿no? Sobre todo en temas de bioarqueología se puede evidentemente incorporar estudios de biolingüística, o perdón, de lingüística para tratar de entender lo que uno está estudiando. A nivel forense, básicamente creo que lo único que tendría que ver con la lingüística sería la traducción, si es que estás trabajando con una comunidad que no habla español, creo que sería lo único, Mari. Sí, ya, coincido contigo, ¿no? Por ejemplo, en bioarqueología y la lingüística se hacen cosas muy interesantes con todo lo que es evolución del lenguaje, ¿no? Con migración de personas, ¿no? De grupos, cómo va tratando de sacar la raíz de alguna lengua en específico, muy, muy, cosas bien, bien chéveres se hacen desde ahí. Igual, y la etnolingüística igual, y el estudio forense es igual, pienso que él sí, ¿no? O sea, sí cuestiones de entender un poco el contexto cultural donde se dan, por ejemplo, situaciones de violencia, sobre todo si son cosas ya más pasadas como el conflicto armado interno peruano, podría ayudar la lingüística, me parece. También creo que, si me lo permiten, podríamos agregar que para la antropología biológica y también en el campo de la bioarqueología, implementamos mucho o utilizamos frecuentemente como categoría de análisis el grupo o la familia lingüística Mm. con fines comparativos. Es muy común que eche mano del grupo al que pertenecen los sujetos en un sentido de su familia lingüística para poder hacer estudios comparativos, toda vez que muchas veces esos grupos o familias habitan en regiones distintas, incluso pues, tendríamos que decir que por su misma lengua, pues a veces tienen formas de percibir el mundo particulares. Entonces, sí solemos utilizar herramientas de la lingüística específica y colaborar con lingüistas, perdón, para, para el diseño experimental. Retomando el tema, Melina Sánchez dice, pero no el tema sobre los restos humanos y los ancestros, dice, pero no todos somos descendientes de los pueblos originarios. Algunos sí, otros no. Y hay distintos grados de ascendencia. Y no todas las comunidades, lamentablemente, tienen profesionales en arqueología o en derecho. Desde luego que se está refiriendo a eh, cuando hay grupos que se encuentran, entendería, pues separados de las funciones del Estado y tendrían que ellos enfrentar la investigación con propias herramientas o algo así. Entonces, no sé si tienen algo que agregar, Elsa y Tania. Bueno, como decíamos, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Y yendo acá, bueno, no todos somos descendientes de los pueblos originarios, evidentemente no todos, pero una gran mayoría, aunque a veces no se quiera aceptar. Por ejemplo, se sabe que la cantidad de mujeres que vinieron de Europa fueron mínimas, o sea, fue mínima la cantidad. La mayoría de los que cruzaban el charco eran hombres.
Entonces eso significa que los descendientes tenemos que ser de mujeres indígenas. Y bueno, habría que ver, hacer análisis genéticos, por ejemplo, para ver las proporciones por ejemplo, ADN mitocondrial, que es tan característico de las poblaciones americanas, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos descendientes o cuántos no lo somos? Es complicado, es difícil de ver. Respecto a grados de ascendencia, también es un tema difícil, ¿no? O sea, ¿quién es más descendiente? ¿El que tiene un poquito más de ADN o el que tiene un poquito menos, o el que conservó la lengua o el que no la conservó? ¿O significa que, por ejemplo, si soy descendiente neta y conservo las costumbres culturales de un pueblo originario, no debería tener la posibilidad de, qué sé yo, irme a estudiar al extranjero y aprender otro idioma porque dejo de ser descendiente? Eh, es complicado realmente. Y a nivel de sobre todo si hablamos de épocas muy antiguas, ¿no? O sea, hay casos, yo diría que son muy fáciles de identificar cuáles son los descendientes. Te diría, por ejemplo, poblaciones o restos arqueológicos de gente de ascendencia africana, que es algo, digamos, relativamente reciente y con digamos, el origen de estas personas es bastante claro. Pero por ejemplo, si estamos estudiando una población que vivió hace 2000 años en un lugar del Perú, con todos los movimientos migratorios que ha habido y que ni siquiera conocemos ni entendemos, ¿cómo podríamos decidir quién es más descendiente y quién es menos descendiente? O sea, realmente es un tema muy, muy, muy complicado. Pero de nuevo, como decíamos, ¿no? Tenemos que ver nuestras particularidades y no importar de manera acrítica modelos de otros lugares, que me da la impresión de que eso está sucediendo mucho. Totalmente. Y tenemos una gran oportunidad, como lo mencionabas, Elsa, hace un momento, en, en, podemos asegurar, creo, que estamos cada vez desarrollando, que en América Latina los países sean cada vez más democráticos y participativos. Y ello permite que grupos que no necesariamente sean minorías, sino que todos los grupos participen de las decisiones y del ejercicio que le corresponde al Estado, en vez de segregar grupos y que ellos tengan sus propias decisiones, leyes y derechos. Mm. Mejor que todo el mundo participe de las funciones del Estado y que el Estado tenga la capacidad de incluir a esos grupos diversos cultural y desde luego biológicamente. Tenemos que irnos acercando hacia el cierre y ahora quiero dar unos breves comentarios, si me lo permiten. Primeramente, agradecerle a Sayil Parral, forma parte del Observatorio Coyuntural Antropológico y quien siempre nos está apoyando para que esto pueda llevarse a cabo junto con Gastón Massín. Ya les había comentado, pero puedo repetir que se encuentra aquí el enlace para que registren su asistencia a quienes están en la sala. Y aprovechando también lo que mencionaban Elsa y Mari Carmen, quiero comentarles que actualmente se encuentra activa la convocatoria para el ingreso a los posgrados en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, posgrado en arqueología, en lingüística, antropología social, etnohistoria y desde luego en antropología física o antropología biológica. Esta es una maestría y un doctorado independientes y que cuentan con el apoyo de becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías en México, que a nacionales y extranjeros les otorga un financiamiento para el desarrollo de su manutención durante sus estudios de posgrado
y esta escuela es una escuela pública y gratuita. También en esa escuela y se encuentra vigente y ustedes los pueden encontrar en la página www.ena.edu.mx. Se encuentra activa la convocatoria para la especialidad en antropología forense. Esta especialidad dura 1.5 años y tiene el propósito de formar personales capaces de tener una respuesta frente a la crisis de violencia que no solamente vivimos en México, sino que vivimos a nivel mundial. Otro de los anuncios que hemos estado repitiendo es la cercanía que tenemos al coloquio Juan Comas, que será llevado a cabo en del 24 al 28 de noviembre en la ciudad de Cholula. La gran mayoría de las personas que sometieron sus contribuciones para participar en este congreso ya recibieron la carta de aceptación y si no, pues se pueden comunicar con el comité organizador porque ya deberían de tenerlo. Este coloquio por única ocasión, por una ocasión extraordinaria, es convocado tanto por la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica como la Mexicana de Antropología Biológica y tiene como tema el compromiso social de la antropología biológica. A todo mundo les invitamos a asistir a la ciudad de Cholula en Puebla, porque es una ciudad con muchos atractivos y quienes nos acompañarán desde el extranjero, pues tienen la posibilidad de viajar en avión a la Ciudad de México, a lo mejor estar sábado o domingo, y el lunes trasladarse a la ciudad de Cholula en un bus muy económicamente, a lo mejor cuesta $20 o algo así, trasladarse a Cholula. Es una ciudad muy bonita y que además tiene costos muy accesibles y una vida cultural muy extendida. También quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar el... Híjole, pero este se me acaba de ir, espérenme un minuto. La sesión próxima de el otro seminario que tiene que ver con nuestro ámbito, que se llama Seminario Antropología del Cuerpo y las Emociones, un desafío reflexivo de la antropología física, que tendrá cita el 7 de agosto en un horario de las 13 a las 15 horas de la Ciudad de México y que celebra su tercera sesión. Este otro seminario, Antropología del Cuerpo y las Emociones, está teniendo mucho éxito y les compartimos la invitación que la pueden encontrar en la página de Facebook del Observatorio Coyuntural Antropológico. Creo que no tengo más anuncios que darles y agradecimientos. No sé si Mari Carmen y Elsa quieran dar algunos comentarios finales. Bueno, simplemente muchas gracias por la invitación nuevamente, por la oportunidad. Y qué bueno que existan estos espacios para a nivel latinoamericano ir juntando lazos, no sé cómo decirlo. Pues así, juntando lazos, ¿verdad? Qué importante. Perfectamente dicho. O sea, sí, nada, Latinoamérica unida con la ciencia, la cultura. Muchísimas gracias por tenernos aquí y por la invitación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las personas que están aquí en la sala, les agradecemos su participación. Desde este lugar les ofrecemos un aplauso por su extraordinaria charla que ha sido en verdad muy explícita, que nos permite, nosotros somos muy cercanos a personas como la doctora Guillén, José Pablo, Lucía y ustedes. Entonces vamos viendo y vamos entendiendo, reconociendo lo que está pasando en el Perú y nos es muy, muy fraternal. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias a todos. Bonita noche. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.